Vamos a comenzar primero con unos minutitos para volver a nosotros. Después vamos a repasar brevemente. Daremos un espacio para preguntas si es que las hay. Y después entramos de lleno en el tema de hoy. Denme un microsegundito porque se está cayendo el cielo por mi casa. Entonces déjenme ver. Voy a tener que cambiar el internet, entonces va a cortar un segundo. Espérenme. Listo, creo que ya. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Buenísimo. Pues volvamos a nosotros. Ujú. Pongámonos en una postura cómoda para empezar a conectar con el cuerpo. Hagamos círculos con los hombros hacia atrás. Mm, Abriendo bien el pecho, estirando la espalda. Siente el movimiento. Vamos hacia el otro lado. Mm, Eso es, barbilla al pecho. De aquí hacemos un círculo grande hacia un lado. Al terminar, vamos hacia el otro lado. Mm, Regresamos al centro. Inhala profundo, eleva brazos por los lados hacia arriba. Entrelaza dedos de las manos, lleva palmas hacia el techo y trata de llevar los codos detrás de las orejas y los hombros lejos de las orejas, hacia abajo. Eso es, respira. Cada vez empujas más los dedos pulgares hacia el cielo. Eso es, aguanta un poquito más, respira. Inhala, exhala, suelta brazos. Eso es. Llevamos mano derecha sobre oreja izquierda. Estiramos el cuello. Y podemos alejar la mano izquierda para estirar un poco más. Mm, Suave, regresa. Inhala. Exhala, vamos al otro lado. Creo que me fui, pero ya regresé. Ahí está. Estiramos brazo derecho esta vez. Inhala. Exhala, regresa al centro. Y ahora sí, cierra los ojos. Coloca palmas de las manos viendo hacia arriba. Y empieza a conectar con tu respiración. Inhalando y exhalando profundo y suave por nariz. Deja ir todo pensamiento que llegue a la mente, diciéndole con amor, con compasión y sin juicio, ahora no, ahora es momento de estar.
Con cada inhalación te llenas de presencia. Con cada exhalación dejas ir las distracciones, aquello que en este momento no es real. Con cada inhalación te llenas de calma. Con cada exhalación dejas ir la agitación en la mente. Inhala y exhala con conciencia. Con amor, con compasión y sin juicio, regresa cada vez que te alejes. Con suavidad, haz una inhalación lenta y suave por nariz. Exhala por nariz. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Exhala y suelta. Observa tus pensamientos, tu mente, también con sus emociones. Percibe tu energía.
esa fuerza vital que corre por tu cuerpo. Nota tu cuerpo físico y reconecta con él comenzando a mover deditos de pies y de manos, muñecas, tobillos. Sé muy suave al hacer los movimientos. Puedes mover hombros, cuello si lo deseas, brazos. Mm, Estírate. Junta palmas, frótalas entre ellas. Cubre tus ojos. Sigue respirando con presencia, manteniendo manos sobre el rostro, y abriendo ojitos a tu ritmo, separando deditos y retirando manos. Mm, Inhala profundo y suave. Por boca exhala. Eso. Mm, Estamos listas, listos para estar aquí, para continuar conociéndonos, cómo están emocionalmente, eh, energéticamente hablando. ¿Bien? Ujú. Súper. Los tres me pegaron los bostezos, por cierto. Ay, venga. Pues vamos a hacer el pequeño repaso. Como saben, estamos hablando del propósito de vivir y que el propósito de vivir es alcanzar esa felicidad y esa felicidad se sostiene por el autoconocimiento. Y en la última sesión hablamos sobre el cuerpo energético y cómo ese cuerpo energético se alimenta de la respiración, el alimento, la naturaleza. Y la respiración es muy poderosa porque a donde vaya ella, la mente la va a seguir. Si la respiración está aquietada, nuestra mente también lo estará. Y exploramos tres tipos de respiraciones que nos pueden ayudar eh, a cultivar ciertas cualidades, ciertas sensaciones, dependiendo de lo que necesitemos. Hablamos de las respiraciones de balance recomendadas para todo el mundo. Hemos explorado ya la mayoría, nos faltan un par y vendrá en las siguientes semanas. Hablamos de las respiraciones calientes que dijimos, estas tienen mucho poder, tienen varias contraindicaciones. La más suave para utilizar es la solar. Esa no tiene condiciones como tal tan físicas de algún diagnóstico como problemas en el corazón o la presión, etcétera, etcétera. Pero sí hay que tener cuidado cuando somos una persona que ya tiene mucho fuego interno y ese fuego está en desbalance. Las respiraciones enfriantes realmente aplican, aplican para todos, aunque si tenemos mucho lodo, mucho viento, estamos como muy fríos, nos pudieran desbalancear hacia ese lado. El alimento, hemos hablado que entra por todos los sentidos, pero cuando hablamos de lo que comemos, entre más fresco, más energía va a contener. Y finalmente hablamos de que la naturaleza es vida y hay diferentes formas de conectar con ella. Estas son algunas, la que sea nunca va a ser negativa, pero nos ayuda a llenarnos de vida. Empezamos a hablar sobre el cuerpo mental también, como un puente entre el mundo externo y el mundo interno. Y este cuerpo mental se alimenta de nuestros sentidos. Y estos sentidos son los que nos generan pensamientos, emociones y el apego a estos pensamientos y emociones es lo que nos da el ego. Tenemos, así como hablábamos de la naturaleza, pues
física principalmente, de las tres constituciones, lodo, vapor y viento, tenemos energías que dictan cómo va a estar la calidad o la cualidad de nuestra mente, entendida como pensamientos, emociones y ego. Hablamos de esta energía sádvica que nos permite estar en armonía y todas estas cualidades que surgen de ella, la pureza, la alegría, la luz, la claridad. Hablábamos de la energía rayásica, que es como la impulsiva, y de aquí es de donde viene por un lado positivo, nuestra energía, nuestro movimiento, la actividad, la creatividad, pero cuando cae en exceso nos hace sentirnos agitados, el ego es muy fuerte, puede haber ambición, hay una reacción automática, dejarnos llevar por expectativas y sentir que vivimos como en una turbulencia constante. Y finalmente tenemos la energía tamásica, que es esta energía como de inercia que por un lado necesitamos porque es la que nos da una constancia, una estabilidad, la que nos permite descansar, la que nos da el sueño, pero también es la que cuando cae en un exceso nos hace quedarnos en la inactividad, nos hace apegarnos, a veces ser torpes, em, ver la vida desde una ignorancia. Y la importancia de entender cuál es la cualidad que predomina en nuestra mente en este momento es porque de esa forma dejamos de identificarnos, podemos reconocer si tenemos alguna percepción distorsionada de la realidad. Hablábamos de que para quien tiene mucho tamas, todo es imposible, para quien tiene muchos rayas, todo parece urgente, y para quien tiene una mente sádvica, como que todo está más tranquilo, ¿no? Para entonces poder reconocer desde dónde actúo. Porque no es que yo soy estas cosas, yo soy impulsiva, yo soy torpe, yo soy pacífica, no, yo no soy eso. Simplemente es una cualidad que permea en mí. ¿Por qué? Porque yo soy algo que no cambia. Y estas cualidades se transforman y se mueven todo el tiempo. Es su naturaleza moverse y predominar en un momento más que en otro. Un ejemplo muy sencillo. Cuando ya es de noche, estamos más cansados, hay más pesadez y por ende procesar información complicada se nos puede hacer más difícil. Y no tiene nada de malo, simplemente estamos con más letargia, con más lentitud. ¿Por qué? Porque en ese momento predomina esa energía. Pero si quizás acabo de salir de el gimnasio y soy de esas personas que el gimnasio me energiza y voy a correr y luego nada más te quieres ir que con el desayuno, con los de tu equipo de entrenamiento, pero y estás como así, te sucede algo y probablemente vas a estar mucho más reactivo, ¿no? Como por poner ejemplos, realmente hay un millón y no todos estos tienen que aplicar, pero al final nuestra mente va a cambiar y nosotros no somos eso. Y eso es bellísimo porque nos da el poder de reconocer que pues todo cambia, ¿no? Que todo cambia y em, que puedo escoger de más allá de esa energía que está predominando en mí en este momento. Y hasta aquí nos quedamos. Dudas, preguntas. Ese. A ver, mi micrófono. ¿Estás bien? ¿Te escuchamos? Ah, ok. Pues sí, cuando tú mencionabas, sí, de a la noche, por ahí uno está cansado y para tomar decisiones importantes, por ahí no es el momento correcto, no nos sentimos con toda la energía. Y eso nosotros lo aplicamos, digo, nosotros en nuestra empresa, por ahí para tomar decisiones importantes, hacer las reuniones a la mañana. A media Mm, mañana, cuando uno tiene toda la energía, está con todas las pilas, ujú, coincide un poco en lo que tú dices. O para ujú, afrontar solucionar un problema, hablar con algún empleado por una situación delicada, mejor a la ujú, mañana y no a última hora de la tarde, cuando están ujú, cansados y por ahí ujú, hay menos, o más predisposición a irritarse, a no entenderse. ujú, Entonces a la mañana temprano es al revés. Y también lo que tú dices, por ahí esto de permear nuestras cualidades, que no somos eso, ujú, ni pacífico, ni lo que tú mencionabas recién, van un poco también de la mano con las emociones.
en los momentos que uno, más o menos, más de lo mismo, que uno está pila a pila, las emociones por ahí influyen en esta permeabilidad que tú ¿A qué, dices, lo que a yo qué te soy refieres en con ese pila? momento. Eh, bueno, si estoy con mucha energía, como salir del Ah, gimnasio, como tú lo ya, dices ya, ya. recién, con mucha Sí. pila, con mucha Ok, energía. sí. Ok. Mucha pila, mucha energía, eso. Sí, ya, ok, O sí. como que va un poco relacionado con las emociones del momento, como también nuestras emociones por ahí es parte de reacciones químicas de nuestro cuerpo. No quiero andar en esos detalles porque lo he escuchado y no lo puedo expresar tal Ujú, cual lo escuché, pero traté de entenderlo y por ahí me cuesta expresarlo. Pero sé que por ahí nuestro cuerpo también son reacciones químicas que depende de esas reacciones, generan nuestras emociones y de nuestras emociones lo que nos hace sentir en el momento lo mm. que tú dices. Un poco es medio así, o voy entendiendo más o menos que es como tú dices. Va por ahí y tu pregunta va a quedar contestada el día de hoy, Ah, con bien, mayor claridad. bien, Y ya ahí me vas a decir si iba por ahí, si no iba por ahí, si quedó claro como el agua. bien, perfecto. Genial. Ahí, Mm. no ¿Algo las más? fotos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí está. Va, pues vamos a continuar. Les tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Se les cambia la pantalla o para ustedes es lo mismo? Ah, ok, Lo va. mismo cuando compartes, pero cuando hablamos, ahí cuando estás tú con el pin, solo te vemos a ti, Sí, aunque cambien las personas que hablan. correcto. Es como Trato ver de nada más al acordarme de quitar speaker. el pin. ¿Eh? Es como nada más ver al speaker o verlos a todos. Sí, pero es que te da como diferentes opciones. Una es el pin, pero otra es el spotlight. Entonces, no, todavía no acabo de entender cuál es la diferencia. Tendría que investigarlo en lugar Aquí de solo estamos para probarlo. investigar, así que pícale y nosotros te decimos cómo se ve. Estamos en plena confianza. Ah, me encanta. No, y lo otro es que la verdad es que no me está gustando cómo quedan grabadas las clases, si les soy muy honesta. Entonces, porque queda como la pantalla y luego todos por acá y no sé, entonces estoy como explorando. Les soy honesta, ahorita mientras meditaban me puse a jugar. Dije, bueno, están con ojos cerrados, no les va a hacer ningún movimiento y yo voy a poder ver cómo queda después. Ay, porque sí, necesito encontrarle la forma. Así que gracias por el Está feedback. bien, ¿eh? Para las que lo tomamos como Ujú. expost, o sea, digo, salvo que te acabe el video y te quedes media hora en el limbo, Como tú. como yo. Salvo eso, la verdad es que cumple perfecto, porque finalmente es escucharte, ¿no? O sea, no, digo, no sé estas, porque estas no Mm, las he visto, las claro. de clase, Ujú. pero las de meditación sí me parece que no requiere como la atención a la pantalla. ¿Sí me Mm, explico? O sea, como a sí, lo que estás presentando. claro. Entonces es como más hacia Este, adentro, menos hacia afuera, ¿no? mm, tienes razón. Le preguntaré a los que se ponen les ha tocado ponerse al corriente. Sí. Ay, pues gracias, Leo. Gracias, Tania. Y ese. Pues empecemos entonces, ya que no hay preguntas de lo que vimos. Y hablábamos de que el cuerpo mental está compuesto de pensamientos, emociones y del ego. De los pensamientos ya hablamos bastante más, hablando como de la cualidad de nuestros pensamientos, que al final eso es lo que nos habla de nosotros, de, en qué energía me estoy moviendo. El domingo hablamos más profundo sobre el ego, qué es, cómo funciona y cómo nos impide avanzar en el camino. Y hoy vamos a hablar sobre las emociones, que son muy importantes. Todo es importante, en realidad, pero ¿qué pasa? Nos es muy fácil identificarnos con los pensamientos, pero nos es aún más fácil identificarnos con las emociones. Tanto así que cuando estamos con una emoción muy intensa, no hay espacio para otra cosa. Sentimos como que solo hay esa emoción. Si yo estoy triste, la tristeza puede ser muy potente. Si yo estoy enojada, el enojo puede ser muy grande. Las emociones tienen mucho, mucho, mucho poder. Y voy a hacer una pequeña distinción entre emoción y sentimiento.
porque no son lo mismo. Y diferentes escuelas hablan de ellas de diferentes maneras. Esta es una teoría que viene de la psicoterapia humanista, pero la emoción es una reacción inmediata que sucede como respuesta a un estímulo. Y el sentimiento es cuando yo ya hice un procesamiento de esa emoción y por ende puedo entender que me da una información. Son dos cosas distintas. La emoción es simplemente la reacción. No hay una interpretación de qué sucede. Cuando ya interpreto, entonces hay un sentimiento. Y vamos, hay una frase de Eckhart Tolle, o Tolle, nunca sé cómo, nunca he sabido cómo se pronuncia, entonces digo todos. Tania, levantaste la mano. Y en esto también se conecta con el pensamiento, ¿no es cierto? O sí, porque el pensamiento no es lo mismo que el sentimiento tampoco. Y el pensamiento nos lleva a mantener ese sentimiento, creo. Ajá, o sea, Sí. entra la emoción y es a través del pensamiento que yo identifico el sentimiento. Pero el sentimiento es como una unión, pudiéramos decir, entre el pensamiento y la emoción. Ujú. Así es como lo vería yo. Y entonces, la emoción, Yo te digo cómo Leo, pronunciarlo. por Eck, favor. la H suena como J, Eckhart, Ajá. y cuando en alemán es doble L, se hace, por absurdo que parezca, se hace cortita. Tole. Ah, ok. Eckhart Tolle. Bien. Gracias, Leo. Entonces, la emoción, Eckhart Tolle dice que la emoción surge en el punto en el que la mente y el cuerpo se encuentran. ¿Por qué? Porque la emoción la vemos, la percibimos en el cuerpo. Aquí conectado con lo que preguntaba Tania, ¿no? Ya cuando esto que estoy sintiendo, esta emoción, pasa por el pensamiento, se convierte en una emoción. Pero ese pensamiento al final es la mente, ¿no? Entonces, mente y cuerpo se encuentran y ahí hay una emoción. Las emociones son un reflejo de la mente en el cuerpo. Y aquí más bien dejé también esta frase de Eckhart Tolle, pero aquí con la definición que tendríamos serían los sentimientos. Los sentimientos son el reflejo de la mente en el cuerpo. Ahora, recordemos que aquí con la mente estamos hablando de todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Estamos respondiendo a un estímulo externo. ¿Cómo absorbemos ese estímulo externo? A través de los sentidos. Entonces, tomemos en cuenta estas definiciones para poder seguir el hilo de lo que vamos platicando. Em, ¿Y qué pasa? A medida que nosotros nos identifiquemos con los pensamientos, va a ser proporcional a la intensidad de carga emocional. Entre más identificada esté yo, más potente va a ser esa carga emocional. Y entre menos identificado esté yo, menos potente va a ser esa carga emocional. Carga emocional entendida como el resultado ya procesado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hablábamos de esto que pasa de esto que nos sucede, que nos identificamos muchísimo con los sentimientos y emociones. Aquí sí podríamos poner los dos. Em, y el acercamiento que hay que tener a emoción o sentimiento, ahorita olvidémonos de esa diferencia, es lo mismo que el acercamiento que tenemos con los pensamientos. La meditación nos ha ido entrenando para observar el pensamiento, no identificarnos con ese pensamiento y dejarlo ir. Y con las emociones y sentimientos es lo mismo. Hay una pequeña diferencia que ahorita vamos a ver, pero en realidad es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo me identifico con eso que estoy sintiendo y lo vuelvo mi identidad, identifico es por identidad, me va a costar mucho trabajo salirme de esa emoción. Mucho. Y las emociones, sentimientos, no están ahí para hacernos sufrir. Están ahí para enseñarnos algo.
¿Qué pasa? Que nosotros nos identificamos con ellos y entonces sufrimos. Tan es así que, por ejemplo, Eckhart Tolle dice que todas estas emociones o sentimientos negativos, él dice, mejor ni les pongas nombre, simplemente diles sufrimiento. No importa si es miedo, no importa si es tristeza, no importa si es enojo, es sufrimiento, es sufrimiento. Y él lo dice muy interesante porque dice, si el jefe de la policía está tratando de descubrir a un pirómano o piromaníaco, no sé cómo se dice, que está causando desastres, pero resulta que él es el culpable, él es el pirómano, nunca va a poder encontrar al culpable porque va a estar buscando afuera y no se va a dar cuenta que es él. Y es lo mismo con las emociones. Las emociones, cuando nos apegamos a ellas y empieza a jugar ahí el ego también, si nos aferramos a ellas, no vamos a poder ver realmente la respuesta hacia afuera. ¿Por qué? Porque soy parte de mi propio problema, soy parte de la propia causa. Y eso nos pasa muy seguido. Leo, te desmuteé. Acabo de leer una nota hace un mes Ajá. de un cuate que se perdió en el Ajusco, en México, ¿no? En el cráter del Xitle. Es una montaña en México que pues tiene fue un volcán, explotó y pues ya quedó el cráter ahí, ¿no? Hace muchos años. Y em, se perdió, estaba borracho, se fue a emborrachar con sus cuates, se emborrachó, se perdió. Los cuates pues, recuperaron sentido, llamaron a la policía de no encontramos a este brother, ¿no? Entonces empiezan todos a gritar, ¿no? Por decirte algo, Jerónimo, Jerónimo. Entonces empezaron a buscar este cuate en su borrachera, se levanta, ve que están buscando a alguien y se une al comité de búsqueda, sin saber a quién están buscando, ¿va? Y entonces empieza hasta que dicen, Jerónimo, Jerónimo, y él así de, ah, mira, se llama igual que yo, ¿no? Jerónimo, 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 Jerónimo García, ah, chispas, aquí estoy, en el comité de búsqueda, ¿no? O sea, un poco me hace todo el sentido de ser parte, o sea, estar buscando cuando tú eres el buscado, ¿no? Mm, Me encantó el ejemplo, está Sí, lo genial. amé. Te lo voy a Sí, robar porque está dale, buenísimo. te voy a mandar la nota para que lo cites Sí, en el eh, medio tal. está buenísimo y es súper cierto. Es justamente eso lo que nos pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder darnos cuenta de que la persona a la que estamos buscando somos nosotros? Y aquí entra el proceso que llevamos con los pensamientos con esta diferencia. Observar primero, pero permitirnos sentir. Antes de que estemos hablando de un sentimiento, estamos quedándonos con la emoción. Observar y permitirnos sentir, sin darle vueltas a la historia, sin pensar en por qué nos podemos sentir así. Ahí metemos la práctica, controlando el pensamiento y decirle al pensamiento, no, 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 a ver, espérate. Todavía no es momento de entender. Espérate tantito. Mente, con permiso, con compasión, con amor, no te juzgo, pero espera, ya llegará tu turno. Y simplemente siento. ¿Y qué es lo que siento? Sensaciones en el cuerpo. Sensaciones en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo siento algo? Y digo algo porque no le vamos a poner nombre todavía. Esa es emoción, pero no le hemos puesto nombre. Y aquí hay, una vez una terapeuta me hizo una guía y yo se los voy a mandar en una meditación para que puedan conectar con sus emociones. Pero ella me decía, ¿en dónde se siente? ¿Qué color tiene? Si pudieras ponerle un color, ¿qué color tiene? ¿Qué forma tiene? Y yo al principio decía, pero ¿cómo tiene que un color? Ah, dice Leo que también olor. A mí ella no me dio el olor, pero lo agregamos a la lista. Yo decía, pero ¿cómo va a tener un color, una forma o un olor? Como que, mm, pero lo que hace eso es ayudarnos a dejar de estar en el pensamiento del por qué y realmente conectar con esa sensación. Que no importa si le pones una forma u otra, el color u otro, al final es para ayudarte a ti a conectar. Y entonces conectas con esa sensación
Y después es que podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo se siente? Pero seguimos a nivel cuerpo. Tania. Ahí en ese sentido, no sé si lo hemos hecho mal o no sé, bueno, tal vez el enfoque es diferente, pero como maestros, mucho ahondamos en el nombrar la emoción y lo importante que es que los niños reconozcan el nombre como tal de la emoción. Si hacemos también esto de cómo se siente, qué color tiene y todo eso, Ujú. pero sí nos enfocamos mucho en que sepan qué nombre tiene su emoción para que puedan identificarla y asociarla. Mm, Pero sí, no sé si quizás debería ser más enfocado a la sensación que como tal al nombre, pero es con niños, entonces no lo sé. sí. Aquí, sin ser experta en niños y tampoco siendo experta en psicología, esta perspectiva que estamos viendo nosotros es mucho menos mental. Si se fijan, lo que vamos tratando de hacer es dejar de engancharnos en la mente y decirle a la mente, tranquila que todo está bien, porque dentro y bajo de todo, todo relativamente está bien, porque desde esa calma es que yo puedo conectarme con lo que me está sucediendo de la mejor forma posible, reconociendo que aquí adentro todo está bien. Entonces, esa es como esta perspectiva. Ahora, eso que tú dices de nombrar a la emoción viene después cuando nos ayudamos en este procesamiento de pasar de emoción a sentimiento para después poder accionar. Entonces, no es que sea incorrecto, y de hecho la psicología, que se basa básicamente aquí, a menos de que, bueno, dependiendo de la línea, ¿no? Pero em, sí te dice y te hace ese énfasis en nombrar a la emoción. Ahora, yo sí le pongo mucho énfasis, y con niños también se puede. Es un poco, con algunos niños puede ser muy confuso porque los niños están en un proceso de absorber todo y constantemente los hemos llevado dependiendo la línea, dependiendo la época, dependiendo, creo que ha cambiado mucho a hoy en día, pero los hemos llevado mucho o nos llevaron a nosotros mucho como a racionalizar, ¿no? Como que si no hay una razón para llorar, no llores. Ay, pero ¿por qué lloras si solo te caíste? ¿No? Como cosas así. Entonces, se les ha llevado mucho al pensamiento, a la racionalización de las emociones, a buscar una causa, etcétera, etcétera. Y les puede ser confuso que de repente les digas, ¿cómo? ¿Cómo que ya no tengo que entender qué pasa? ¿No? Pero la intención de concentrarnos en esto primero es, más allá de lidiar con la situación en sí, es el cómo me relaciono yo conmigo mientras tengo esa emoción. Se puede hacer con los niños. Yo hago voluntariado con una fundación, una asociación de niñas en situación de violencia y tienen la más chiquita ahorita, porque ya están más grandes, tiene 8 y la más grande tiene 18. Y, y hacer este ejercicio les ayuda un montón, pero te tardas. O sea, el proceso de irles enseñando, a ver, ahorita no es, o sea, ahorita vamos a la segunda parte, ahorita, ¿cómo se siente? Porque además eso las enraiza en el cuerpo, hace que se queden aquí. Si tú te quedas en la mente lo que va a pasar, y el miedo puede ser mayor, el enojo puede ser mayor. Tú fíjate, a los niños están enojados con alguien, en 3 segundos se distraen con otra cosa y la emoción ya se les fue. No en todos los casos, pero eso sí sucede. ¿Por qué? Porque lo que alimenta esa parte es el pensamiento. Entonces, si hacemos que se concentren en el cuerpo de cómo se siente, taca, 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 ta, entonces desde ahí es mucho más fácil responder en lugar de reaccionar. ¿Hace sentido? Ujú. Pero sí se puede. Y algo que puedes hacer, por ejemplo, hay muchas formas de introducir como esta percepción de las emociones con los niños o con los jóvenes incluso. Una que les gusta mucho, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, es dibujando. Primero les dices que se dibujen o tú les das ya un dibujito, pues, como, o sea, hacia la medida y les dices, vístete, lo que tú quieras. Y entonces lo puedes hacer a la emoción que está en el momento o ayuda muchísimo la película de Intensamente, la de Inside Out, porque ya ubican un poquito más las emociones, ¿no? Por lo menos
algunas de las emociones básicas. Y entonces les dices, cuando sientes enojo, ¿dónde lo sientes? Y entonces te señalan aquí. Ok, agarra un color con el que, y aquí conectamos, ¿no? Con el color, con la forma. Agarra un color para dibujarla y dibújala con la forma que tú quieras. Entonces empiezan a hacerlo sin necesariamente conectar con ese momento emocional, que en ese momento puede ser muy difícil porque estás en un proceso de enseñarles inteligencia emocional. Entonces, el dibujarlos en un papel ayuda un montón, hasta para nosotros. Hasta para nosotros es útil. Ujú. Y bueno, cuando pasa una situación puntual, los llevas a que lo hagan en el cuerpo o que lo dibujen. A ver, agarra un color y dibuja tu emoción. Leo. Yo, justo así, lo que estás diciendo, yo de niña, ¿no? Siempre fui como una cabecita ahí con patitas y el cuerpo era así como, ah, ahí está, ¿no? Una calcomanía en 2D, no hay 3D. Y un día fue un campamento y estaba sola y empezamos a pasar por un bosque y me asustaron, ¿no? Y para mí era como el bosque de Blancanieves y los siete enanos, donde se te empiezan a venir los árboles encima. Y entonces yo empecé a literal a ver, obviamente con el pensamiento, cómo los árboles tomaban formas y me atacaban. Y yo, o sea, en un brote psicótico, diría yo, desde hoy adulto, ¿no? Y en ese momento había un psicólogo en el campamento. Y pues mis amigas del campamento fueron a decirle, oye, Ana, está literal paralizada. Yo no me podía mover del miedo porque si me movía los árboles me atacaban, ¿no? Y entonces Arturo, que hasta ahorita me acabo de acordar del nombre, un nombre espectacular, con un manejo de niños increíble, te estoy hablando hace 40 años, literal sacó o sea, esto, ¿no? Entonces me sentó en un tronco, para empezar, ¿no? O sea, tum, siente naturaleza aquí, pon las manos en el tronco, ¿no? Haz Mm, tierra. mm, Me dijo, quítate los zapatos y siente, ¿no? Y después me empezó a decir, ¿qué sientes? Y yo, miedo, ¿no? Así. Y el otro, ajá, sí, por eso. O sea, no se trata ahorita de la etiqueta porque es mm, demasiado abstracto. mm, Vamos a hacerlo muy individual, porque no es el miedo, es tu miedo. ¿No? Y no es tu miedo en una circunstancia de, quién sabe si acá lleguen mis papás, sino tu miedo de los árboles se te vienen encima. Y entonces empezó el color, el olor, la forma, el sonido, ¿no? O mm, sea, si lo movieras, cómo se oiría, ¿no? Y ponlo enfrente de ti y velo mm, y hazlo chiquito, ¿no? Ahora imagina lo más grande y lo más hermoso y lo que podría ser como lo más poderoso. E igual, dale lo mismo que hiciste con lo chiquito, hazlo con lo más grande, ¿no? mm, Y la mayor armonía, diríamos, en estas tres características, ¿no? Y después lánzalo. Fue una paz. O sea, wow. lánzale lo chiquito, o sea, se hace como muy tangible y lo Mm, lanzas a lo que tú más, pues digamos, lo que te rige, ¿no? Lo que sabes que tiene más fuerza que tú. Ergo mm, tiene más fuerza que tu emoción. Fue mm, una paz que pude, porque yo decía, ahorita le hablan a mi mamá y me llevan en una ambulancia con mi mamá porque ya no mm. puedo más con esta angustia. Y de ahí dije, ay, no, 5 campamentos más, ahorita nos las echamos, tranquilos. Pero además, pues digamos, yo era una niña como rara, entonces ahora que hablan como de lo que decía Tania, ¿no? En un niño y lo que decías tú, este ejercicio, lo viví en carne propia y es Mm, súper poderoso. qué bello, Gracias por ese gracias. recuerdo de hace 40 años. Gracias por compartirlo porque está muy lindo. Maravilloso. Que sí, justo esto, cuando ya le ponemos un nombre, ya empieza a ser sentimiento, ya pasó por el pensamiento. Pero es importante quedarnos con la emoción, porque todo este proceso que hemos vivido es para no ponerle atención a los pensamientos, porque tú no eres tus pensamientos. Te dan información, pero tú no eres eso. Entonces, nos concentramos en la sensación en el cuerpo. Y como les decía, podemos hacer este ejercicio de, ya salió el sonido también. Entonces, ¿qué sonido tiene? ¿Qué olor? ¿Qué color? ¿Qué forma? Lo podemos dibujar, lo podemos simplemente llevar las manos al cuerpo. Nuestras manos tienen mucho poder.
Hemos hablado de que nuestro cuerpo está lleno de energía y nuestras manos son parte de eso que tiene energía. Y se dice que las manos sanan, ¿no? Hablamos de los antiguos salud, Tania, antiguos curanderos y sanadores, etcétera, con lo que sanaban era con las manos. Y están estas películas en las que van y te ponen las manos y entonces sanas, ¿no? Nuestras manos tienen el poder de sanarnos. Entonces, llevarlas ahí, llevarlas al corazón, llevarlas al estómago, llevarlas a la pierna, si nos duele la pierna, nos da una sensación de contención, de paz, además de que la energía se mueve. Entonces, conectamos con el cuerpo y entonces viene otra pregunta. Ya no es solo qué color, qué olor, qué sonido, qué forma, es qué siento en el cuerpo antes de ponerle un nombre. Y algunos ejemplos son estos, ¿no? ¿Siento que me expando o que me contraigo? ¿Me siento ligera o me siento pesada? Volvemos a estas cualidades que ya conocemos muy bien. ¿Me siento relajada o me siento agitada? Porque a partir de aquí es que yo me puedo empezar a mover. Porque ¿qué pasa? Diríamos, siento miedo. Al miedo le hacemos el fuchi. Decimos, no, no, no está padre sentir miedo. Al enojo tampoco. Decimos, no, no, no está padre sentir enojo. ¿No? Entonces, dice Leo, sí, más o menos. Bueno, ahí veremos en dónde cae, ¿no? Pero generalmente tenemos aversión a estas emociones que no son positivas. A nadie le gusta sentirse enojado, sentirse triste, sentirse con miedo. A nadie le gusta. Entonces, si empezamos a caer ahí antes de saber cómo nos hace sentir, porque yo puedo estar muy enojada y al mismo tiempo estar relajada y sentirme en paz. Yo puedo sentir nervios y al mismo tiempo estar tranquila, ¿no? Entonces, el poder notar cómo me hace sentir eso a nivel físico es muy importante. Volvemos a lo mismo, para no identificarnos todavía con eso que estoy sintiendo con un nombre. Estoy un paso antes. ¿Para qué? ¿Para qué hago todo esto? Porque esto me va a permitir escuchar con desapego. ¿A qué me refiero con esto? Ya no es un tengo miedo, es un hay miedo. Ya no es soy enojona, es hay enojo. Ya no es estoy triste, es hay tristeza. Porque tendemos a identificarnos con lo que tengo o no tengo, con lo que soy o no soy y con cómo estoy. Y no se trata de eso. Si yo no soy capaz de observar estas sensaciones en el cuerpo así y ver cómo me hacen sentir, antes de ponerle un nombre, me voy a quedar en el tengo, el soy y el estoy. Y todo este proceso es para ayudar a dejar de identificarnos con estas fluctuaciones de la mente. La emoción no la puedo controlar, es una reacción interna a un estímulo, pero sí puedo controlar lo que pasa aquí adentro que me da este sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a escuchar con desapego, entendemos que las emociones son simplemente una señal de que algo tiene que ser atendido. ¿A qué nivel? La psicoterapia humanista dice que es a tres niveles. Uno, psicológico, algo psicológico que tienes que atender, algo fisiológico o algo más trascendental, que va en línea como con tu propósito de vida y tu existencia. Y realmente todo cabe dentro de esto. Y si nos pusiéramos más específicos, en realidad lo psicológico y lo fisiológico nos llevan hacia lo trascendental, pero no nos vamos a meter en eso en este momento. Pero me están diciendo las emociones que algo tiene que ser atendido. Son una brújula que me da dirección. Y entonces, si nos damos cuenta, empezamos a conectar desde antes con cómo me hace sentir. Porque si algo no me está permitiendo sentirme tranquila, quizás esa no es la, mm, la dirección correcta. Pero si algo sí me está haciendo sentir tranquilo, entonces es más probable que por ahí sea. Ahora, las emociones no nos dan la verdad absoluta del mundo. No, nos hablan sobre la verdad interna que hay. Y recordemos que la emoción pasa a ser sentimiento a través de nuestros pensamientos. Y hemos hablado de que nuestros pensamientos tienen ciertas cualidades. Y entonces la misma situación, si yo tengo mucho sattva, va a ser distinta a que si yo tengo mucho rayas y va a ser distinta a que si yo tengo mucho tamas. El cómo yo perciba esto o cómo yo integre y
traduzca esto que estoy sintiendo, va a depender de mi estado interno. Y es eso justamente lo que nos permiten entender las emociones, porque como me relaciono con el mundo que me rodea y lo que me está sucediendo. Y vamos a entrar un poquito más profundo en estas emociones que le llaman las emociones básicas y que eh, la psicología dice que de ahí vienen todas las demás. Hablamos de que Eckhart Tolle pone a todas las negativas dentro del sufrimiento y a las positivas dentro de este reconocimiento de que somos amor y de ahí surge todo. De hecho, hasta ni siquiera la alegría, la paz y el... ¿Y qué? La alegría, la paz y el amor no, ni siquiera las identifica como emociones. Dice, no, ese son tu estado de ser, pero todas las otras que son negativas caen en este sufrimiento. Nos vamos a concentrar en cinco de las que dicen que todo surge. Y está muy fácil acordarnos porque es ámate. Y me encanta. Bueno, en realidad no tiene acento, ¿no? Pero le podríamos decir con acento ámate. Y estas son las emociones básicas. ¿Y por qué me encanta que queden en ámate? Porque creo que también le llaman como matea. em, Porque es un proceso para amarnos. En el proceso de entendernos, descubrirnos y guiarnos de la mejor forma posible, nos estamos amando. Entonces, me encantó. Esta forma me gusta más que el matea, aunque la palabra matea también me gusta, pero amate me gusta más. Y vamos a ahondar en ellas. La primera es la alegría. Y lo que la alegría nos dice es que esto me está haciendo sentir viva, vivo. Esto me da vitalidad y por ende me guía hacia el camino que quiero, me guía hacia el camino recto. Hablábamos al inicio de la rectitud y cómo reconozco que estoy transitando esa rectitud. ¿Cómo me hace sentir? Me siento ligera, me siento que a pesar de que la corriente vaya en mi contra, soy un salmón y no tengo problema brincando hacia arriba porque es parte de mí y me siento bien. Entonces, la alegría está ahí para eso, para decirnos que por ahí va. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Porque me hace sentir bien, me hace sentir viva, vivo. Entonces, si yo estoy experimentando algo que me hace sentir increíble, pauso, observo, siento y ya en el procesamiento digo, ah, esto me dice que esto me hace bien, que esto es adecuado en este momento. Vamos al miedo. El miedo me dice necesito protegerme. ¿Y qué pasa? Nos ayuda a sobrevivir. Hemos hablado ya del miedo. El miedo tiene mucho, mucho poder, pero el miedo nos paraliza, así como le pasó a Leo en el bosque. Si el miedo no se controla, el miedo nos paraliza. Y aquí entramos en este proceso de decir, bueno, a ver, ya identifiqué qué es miedo, me tengo que proteger de algo. Si yo me quedo en ese miedo, en esa sensación sin desapego, porque hablábamos, tiene que ser con desapego, es una escucha con desapego. Si yo no me desapego, me voy a paralizar, no voy a seguir adelante. Y eso quiere decir que tengo mucho tamas. Si del miedo reacciono en la locura, tengo muchas rayas. Y si en ese miedo yo reacciono con mucho sattva, voy a decir, ok, necesito protegerme. ¿Qué me está amenazando? ¿Qué necesito hacer? El miedo ahí sigue, ahí está, pero ya como un sentimiento tiene niveles. Y estas cualidades de energía me ayudan a poder cambiar entre un nivel y otro. Vamos ahora al afecto. El afecto nos dice que nos queremos vincular. Y eso es súper importante porque somos seres sociales. Y yo cuando digo que somos seres sociales, voy más allá de la fiesta, la reunión, el jajaja, el jijiji. Simplemente somos seres humanos que requerimos de una red de apoyo, de una comunidad. Hemos hablado de la importancia de la comunidad. Entonces, el afecto nos dice, nos ayuda a crear esa red, a crear ese sostén. Y entonces, cuando yo siento afecto por una persona, lo que eso me está diciendo es, me gusta que esta persona sea parte de mi círculo. Aunque sea momentáneamente, hay personas que duran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, muchos años, toda la vida. Pero es por el tiempo que sea, esa persona la quiero cerca. Y puede ser muy cerca, puede ser menos cerca, no importa. Pero es, esta persona construye conmigo. Tristeza. La tristeza lo que hace decirnos es, me tengo que retirar.
¿Qué pasa cuando estamos tristes? Lloramos a mares, probablemente, a veces no, a veces sí. Nos puede llevar a depresión, hay muchos tipos de depresión, pero al final nos lleva a querer aislarnos. Hemos hablado cuando hablábamos del papel de víctima o creador, que la tristeza nos ayuda también a buscar la atención y el afecto de las personas. Eso cuando estamos hablando de una tristeza quizás con una cualidad de energía no tan elevada, más por tamas y por rayas. Pero cuando la vemos desde la parte sádica, entendemos que esa tristeza nos ayuda a pausar para ir hacia adentro. Porque si mi instinto natural cuando estoy triste es como, no quiero nada, no quiero ver el sol, no quiero abrir las cortinas, no quiero, o sea, no, me quiero quedar con yo y mi tristeza. Esa llevada en un positivo es pauso y conecto conmigo. La tristeza es la que nos permite decirle al mundo, a ver, espérate, esto que está sucediendo me está moviendo mucho. Porque ¿por qué no sucede la tristeza? Porque algo cambió, porque algo ya no es como era. Bueno, eso es como que cambió, porque perdimos a algo. Al final es, algo cambió. Y en ese movimiento, que me gusta o no me gusta y es otra historia, pero se genera tristeza. Y entonces me puedo permitir ir hacia adentro. Después viene el enojo. El enojo dice, me tengo que defender. Y aquí hay una diferencia entre el enojo y el miedo. Si se fijan, el miedo decía, me tengo que proteger, es como para atrás, ¿no? Como que sobrevivo y me aíslo, pudiera ser, o evito, o me escondo. El enojo me hace ir hacia adelante como un guerrero y decir, esto no me gusta y voy a poner un límite. Y no necesito, más bien, mantenerme en esa energía de armonía no quiere decir que no me voy a enojar. Por supuesto que me voy a enojar. Pero el cómo venga esa reacción de enojo, al final va a permear mi energía en ello. Y si tengo mucho sattva, va a ser, ¿sabes qué? Esto que hiciste no me gustó y estoy muy molesta y te lo quiero hacer saber. Y sí, quizás hablas un poco más golpeado y lo que tú quieras, pero no vas a faltarle el respeto al otro y tampoco te vas a hacer daño a ti. Si hay muchos rayas, vas a voltear, es que tú eres un tal y por qué tal y ta, ta, ta. Y luego está el enojo que es tan grande que ignora, que eso sería como más tamásico, es aquí no pasó nada, yo no voy a hablar contigo y me quedo en silencio. Te ignoro, ¿no? Entonces, digo, hay muchas posibles vertientes dentro de cada energía, pero más o menos así se mueven. Entonces, estas son las 5. De aquí sale todo. Y si se fijan, tienen mucha información para mostrarnos. Muchísima. Mucha, mucha, mucha. Y entendiéndolas, escuchándolas con desapego, es que entonces yo puedo llegar al tercer paso, que es accionar desde el deber y o desde el amor. Hablábamos que todo tiene 3 motivaciones. Yo puedo motivarme desde el deseo, desde el miedo, ahí volvemos a una emoción, o de este deber, esta rectitud y el amor. Y solo haciendo esta pausa, observando, reconociendo que no me tengo por qué identificar con esa emoción, es que puedo elevar mi energía y responder desde ahí. Y en este proceso notar cómo me hace sentir. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Me gusta o no me gusta? Para entonces accionar sin una percepción distorsionada. Aquí hablábamos otra vez de cómo Tamas se comporta con cada una de estas emociones: negación, desconexión, represión, parálisis, resentimiento, rayas, una reacción inmediata, quizás explosiva, exageración, ataque hacia el otro, esta necesidad de tener el control o de alimentar la historia de por qué yo tengo razón para estar enojado, tengo razón para, como este fuego así potente. Y finalmente, esta energía más armónica de reconocer, de sentir sin apego, de discernir, bueno, ¿y qué hago con esto? Y responder con amor. Entonces, las emociones tienen mucho poder, pero si se fijan, esta visión tienen mucho poder porque el autoconocimiento que nos pueden dar es muy grande, pero mal llevado, sin desapego, sin discernimiento, tienen tanto poder que nos pueden llevar al suelo, que nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, de las cuales nos pudiéramos arrepentir después, etcétera, etcétera. Entonces, esta visión nos permite ver a las emociones como algo que nos da guía sin apegarnos a ellas. Creo que
Se ha puesto muy de moda el hay que sentir las emociones, pero creo que nos hemos ido, esta es mi opinión personal, al otro lado, en el que la siento tanto que entonces no veo la luz del sol. Y lo que queremos es llegar al intermedio, sentirlas sin que nos tiren. Leo. En algún momento, justamente ayudando a un chavito tras el temblor del 17, este, que las maestras hicieron una muy mala labor y les explicaron de una manera muy horrible lo que había pasado, ¿no? O sea, peor que el temblor. Era como más bonito Mm. decirles tembló. Y entonces generó como una mucha angustia, ¿no? Y entonces le decía yo, imagínate que tú eres, o sea, tú has llegado a un hotel, sí, ok. Y cuando llegas a un hotel, ¿qué pasa? ¿No? ¿Para qué llegas a un hotel? Pues para quedarte ahí unos días y estar y disfrutar y subes y bajas por el elevador, pero no es tu casa, ¿no? O sea, vas como un ratito, parece tu casa, estás ahí y te vas. Si ahora imagínate que tú eres el dueño del hotel y que tu cuerpo es el hotel, ¿no? Y entonces llega la emoción, ¿no? Y le dices, oiga, pues a ver, usted se va a poner aquí, va a llegar usted aquí un ratito, ¿no? Pues ¿cuánto tiempo? Y te vas, y como buen anfitrión, pues vas a ir a decirles, oye, ¿qué se le ofrece? Y te vas a sentar a platicar con ellos y nada, nada. Y, y después de que ya llega el momento de su estancia, es gracias, caballero, o gracias, damisela, écheme su llave, porque es mi changarro, y usted, pues, retírese otro día, venga de vacaciones, aquí lo esperamos, porque pues es parte de, pero son como temporalidades, ¿no? Sí, siéntate, pero es otro distinto a ti, ¿no? Y es como un habitante, pero, o sea, es un huésped, pero no es el dueño del changarro, ¿no? No es el inquilino, es un huésped. Mm, Entonces, esa fue una manera como que además fue como muy para que lo recibía muy bonito, y entonces le decía, bueno, a ver, ahora vamos a recibir, a quién estás recibiendo, ¿no? ¿Quién va a llegar de vacaciones en esta temporadita a tu hotel, ¿no? A tu ser. Y si quieres, ponle una fecha de salida y vamos a ver si se cumple o no, ¿no? Porque puedes mm, decir, hay otro ratito, o no, me fui antes, ya no me gustó. mm, Entonces fue un ejercicio muy lindo y justo es poner distancia, pero también sentirlo en el ujú, momento en el que está, ¿no? mm. Me encantó. Gracias, Leo. Creo que queda muy claro, ¿no? Con lo que acaba de decir Leo, como el propósito de ver las emociones de esta manera. Em, y vamos a la última parte de, el cuerpo mental, que no vamos a ahondar mucho porque ya lo hablamos el domingo, pero el ego, hemos dicho que es esta máscara que nos ponemos, que nos da este sentido de identidad separado. Ahora, ¿a qué se aferra el ego para poder darnos este sentido de identidad? A los pensamientos y a las emociones. El apego, la identificación con estos pensamientos y emociones es lo que hace que nuestro ego se salga de control, que este ego se sienta superior o inferior por todo aquello que creemos que viene dentro de los pensamientos y este dejarme sentir de las emociones que se convierten en sentimientos que me tumban. Es como este huésped que no se quiere salir y el huésped se quiere creer que no, yo soy dueño del hotel, más o menos por ahí va. Entonces, esto sucede con el ego, esta es la dinámica. Y todo lo que hemos visto es, como acaba de decir Leo, tomar distancia de los pensamientos, tomar distancia de las emociones. ¿Para qué? Para que el ego entienda que no es eso, que puede tener opiniones, pero aferrarse a ellas no es la idea, que puede tener emociones, sentirlas, sentimientos, pero que está en em, pero que detrás de todo eso está el poder de decisión desde el amor y desde la rectitud. Con esto terminamos el cuerpo mental. ¿Dudas, preguntas? Va. Pues continuamos con el cuerpo sabio, el cuerpo de la sabiduría. Y nos estamos también acercando como al cierre del mapa, como el cuerpo como un mapa. El cuerpo sabio está compuesto de dos cosas, el intelecto
y la intuición. Intelecto e intuición. Y con intelecto no me refiero a una inteligencia que puede procesar eh, conocimiento. El intelecto es eso que está dentro de nosotros que nos permite discriminar, que nos permite observar desde esa distancia. Y la intuición es esta energía, esta voz que está dentro de nosotros, que si se fijan, ni el intelecto ni la intuición son la mente. Están los dos liberados, libres del pensamiento. ¿Es la mente quien da emoción, la información? Sí, pero no es solo la mente, también es la energía y también es el cuerpo. Entonces, el intelecto y la intuición nos guían con lo que nos dan estos tres cuerpos, no solo el pensamiento. Nos hemos identificado mucho con pensamientos y con emociones, pero el intelecto y la intuición y esta forma de ver el cuerpo como capitas nos permiten darnos cuenta de que todo, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental, dan información para que el intelecto y la intuición nos guíen. Estas dos cosas juntas nos dan la inteligencia que podríamos decir suprema que está en nuestro interior. Esto es a lo que se le llama em, la guía de este maestro interno. Recordemos que en las filosofías antiguas el maestro es visto como algo con mucho valor. ¿Por qué? Porque es quien te guía, pero ese maestro no es una persona externa. Inclusive una persona externa lo único que va a hacer si es un buen maestro es apuntar a que mires a tu maestro interno. Y es este que está aquí, es poder ver tu intuición y tu intelecto. Y entonces, esta inteligencia suprema es infinita, es absoluta, lo puede ver todo, porque me contaba mi papá que estaba leyendo un estudio que decían que descubrieron que las plantas de una casa, cuando los dueños de casa están, se mueven. Pero cuando no lo he visto, entonces tómenlo como un granito de sal porque no lo he leído, pero me encantó la idea, entonces por eso la comparto. Y cuando los dueños de casa no están, las plantas se quedan quietas, como si la vida se parara. Entonces, si un ser que muchas personas dirían que las plantas no sienten, que no tienen vida, que, ok, bueno, están vivas, pero que no son nada, pero quitando esa parte como de mucho ego, ¿no? De yo soy muy superior a las plantas, pero viendo esta diferencia quizás de complejidad pudiera ser como biológica y que tenemos el raciocinio, el entendimiento, las emociones. Esta diferencia con las plantas, si las plantas tienen esta capacidad de percepción de lo que hay a su alrededor y pueden moverse o no moverse, hacer o dejar de hacer por algo que perciben sin emoción y pensamiento, imagínense lo que nosotros, sí, por eso le hice así, imagínense lo que nosotros, que tenemos pensamiento y tenemos emoción, podemos percibir. Esto para ponerlo en contraste, pero en realidad, bueno, yo soy de esas personas que hablan con las plantas. O sea, si ustedes ven mi casa hay plantas por todos lados y yo, para mí las plantas son vida. Y por eso les empujo tanto a que vayan con la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene muchísimo poder. Dentro de nosotros hay una capacidad infinita de conectar con el mundo que nos rodea más allá del pensamiento. Y nuestro intelecto, nuestra intuición, están conectados con ello. Tania. En este sentido, este ejemplo que diste, me recuerda algo que hablaba justo con mi mamá hace unos días, porque hablábamos justo de las plantas y cómo son tan sabias, porque acá, y no me había pasado antes, porque en Ecuador no hay invierno, entonces, pues las plantas están ahí todo el tiempo. Pero acá en Canadá, ya cuando viene el invierno, las plantas como que se duermen y ya viene la primavera y se despiertan y es como que no pasó nada, solo se durmieron un tiempo y ya sintieron que era momento, las condiciones vuelven, pero se despiertan, pero no se mueren. Y tal como se quedaron hasta el inicio del invierno, tal cual se despiertan. Y me parece súper interesante con la conexión que hiciste ahorita. Mm, sí, gracias por compartir, Tania. Es que esa inteligencia interna ahí está.
Y me encanta que lo menciones de esta forma, ¿no? Las plantas saben que se tienen que morir y lo despiertan. Los científicos, muy científicos, podrían inclusive decir, bueno, es que es una mera reacción biológica, ¿no? Como mera reacción a los cambios de temperatura y no, no es solo eso. Es una sabiduría tan perfecta que saben exactamente, inclusive con el cambio climático, que les mueve todos esos ciclos, saben cómo reaccionar y adaptarse. Y quizás no todas las plantas lo hagan, pero lo van pudiendo hacer, se van adaptando. Y ahorita ese nos va a poder decir lo que él vive todos los días con las plantas a su alrededor. Pero es esta inteligencia interna que es perfecta, perfecta, y que lo sabe todo y que no depende, y esto es lo más importante, no depende de la mente, no depende de la mente. Se conecta con todo. La mente es una de esas cosas, pero no es la única. Ese. A ver. Ahí, ¿me Sí. escuchan? Ujú. Puedo agregar una anécdota, por ejemplo, más de la naturaleza y las plantas. Algo que noté en los últimos años, en una de las variedades cítricos que tenemos, unas mandarinas tempranas que se cosechan en la primera temporada de otoño, cuando arrancan la temporada, este, en diciembre, noviembre, diciembre, aquí hace mucho calor, estamos en pleno verano, y ha sucedido en algunos momentos olas de calor, sofocante, mucho calor. Y saben que una variedad puntual que yo descubrí, eh, voltea sus frutitas cuando están pequeñitas en crecimiento, empiezan a caer y quedan muy poca fruta arriba del árbol cuando pasa esa ola de calor. Claro, sufre tanto la planta que dice, no, no, no puedo mantener, que necesito sobrevivir. Lo lamento mucho, frutitas, pero se van al suelo antes que se desarrollen, antes que maduren. Mm, Increíble. Y sostiene la fruta que puede mantener y para ellas mantenerse vivas. Este cambio mm, climático que hay, que antes no teníamos estos calores tan intensos, y son 3, 4 días y ya en esos días sucede esto. Es mm, increíble. mm, La naturaleza trata de defenderse, de vivir, de sobrevivir a los extremos, por ejemplo. Por mm, más que la riegue, por más que le dé agua, que esté bien de fertilizante, quizás no pase eso si tuviera un techo, una media sombra, que la proteja un poco del sol. Quizás ahí no sé por qué no lo tenemos, es la experiencia, pero lo que puede descubrir es eso, se la quería transmitir. Es mm. increíble, la naturaleza es sabia. Gracias, ese. Sí, la naturaleza es sabia y es una de nuestras más grandes maestras. La observación de la naturaleza nos da una información impresionante de nosotros, porque al observarla y cuestionar cómo es que hace esto, o wow, o sea, simplemente maravillarnos ante lo que hace, podemos encontrar un espejo. ¿Y cuándo yo hago eso? ¿Cómo puedo aprender yo a hacer eso? Por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos pone ese, a mí se me ocurre, esta ola de calor puede ser una situación que sea muy fuerte para nosotros. Y el árbol de mandarina está dispuesto a soltar los frutos en los que ha trabajado tanto tiempo, a desapegarse de estas ideas, de estas creencias, de estos, para sobrevivir con, sin una exigencia tan grande. Cuando a nosotros nos sucede algo muy, muy fuerte, tenemos la opción de desapegarnos de cosas a las que nos hemos apegado durante mucho tiempo para bajar el nivel de estrés y aumentar la paz. Les puedo poner el ejemplo de, por ejemplo, unos amigos. El ejemplo de, por ejemplo, de unos amigos que tenían un rancho en el que cosechaban tomates. Y ese rancho era un tema familiar, pasó un tema familiar en la familia y estos amigos son los que realmente se habían encargado de hacer el rancho crecer. Ellos se encargaban de todo. El resto de la familia estaba como en el detrás de cámaras. Pasó
un tema y los que se quedaron sin todo fueron ellos. Y ellos tenían la opción de seguir luchando, de seguir defendiendo, pues era un proyecto que llevaban haciendo muchísimos años y que ellos se habían encargado. Y desde este desapego de priorizar qué es lo más importante, tengo la capacidad de dejar ir y empezar de nuevo. Tengo la capacidad de esto, y sí va a ser difícil, sí, pero ya sé cómo hacerlo. No va a ser lo más fácil, no, pues es mi bebé, lo llevo construyendo, sí, pero me evito peleas, más dolor emocional con la familia, proteger a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces suelto. Y soltaron el rancho, con amor, con compasión. Y entonces así podemos hacer la mímica de muchísimas cosas que vemos en la naturaleza. Lo podríamos hacer también con el ejemplo que nos dio Tania, ¿no? De las plantas que se van a dormir. Pero me quedaría 300.000 horas y todavía tenemos algunas partes del contenido de hoy que recorrer. Pero sí, observen a la naturaleza. Es una gran maestra. Ay, y bueno, para conectar con esta inteligencia suprema, el silencio es la puerta de acceso. Es el silencio interno el que nos permite conectar con este intelecto y esta intuición. ¿Y a qué me refiero con este silencio? Este silencio implica dejar de lado el ruido y todo lo que no somos. Es un ruido externo de las opiniones de afuera. Ya hemos pasado todo un proceso de desapego, de decir, yo no soy esto que me dices que soy. Yo no soy la floja, yo no soy la mala persona, yo no soy la mala pareja, yo no soy la mala madre, yo no soy eso. Y vamos dejando de lado ese ruido que viene de afuera, el que viene de adentro. Es que no lo hago suficiente, es que no lo hice bien, es que me equivoqué, es que... Y ya estamos aprendiendo a dejarlo de lado. La meditación nos ayuda con eso. Y todo lo que no somos. Yo no soy ansiosa, hay ansiedad. No soy enojona, hay enojo. No soy flaca, hay un cuerpo. No soy gorda, hay un cuerpo. No, no soy una persona sin motivación, simplemente estoy cansada, etcétera, etcétera. Vamos creando esa distancia de todo lo que no somos. Ahora, ¿cómo se fortalece este proceso de cultivar el silencio? Hay dos cosas que ocurren medio en simultáneo en algunos puntos. La primera es la autoindagación o autoconocimiento. En realidad van de la mano. Y aquí es donde empezamos a conectar todavía más como el final del círculo. Hablábamos que solamente a través del autoconocimiento es que yo puedo saber cuál es el camino recto, qué es lo que me va a dar prosperidad, qué es lo que me da disfrute y qué es lo que me da esta libertad. Aquí, como les digo, se conecta todo. Ya dejé ir todo esto que no soy, todo esto que me hace ruido. Estoy en ese proceso de autoconocerme. ¿Y en qué se enfoca esto? En el estudio del ser, de qué significa simplemente ser. ¿Cómo sería mi vida si solo fuera? Y aquí entra la contemplación, la introspección, la reflexión y la experiencia. Es a través de vivir la vida y de experimentarme, observarme, que yo realmente me puedo estudiar. Y en esta contemplación y en esta reflexión vienen muchísimos espejos que iremos viendo en las siguientes sesiones. Uno de ellos ya lo hablamos hoy, es la naturaleza. De observar a la naturaleza, yo puedo reflexionar y ver cómo eso me hace espejo. Cómo eso yo no lo hago, ¿qué puedo aprender yo de ahí? O cómo eso yo sí lo hago y entonces admirarlo. Entonces, estudio del ser. Y esta experiencia entra también con lo segundo, que es la meditación. Por eso es que en este programa le ponemos tanto énfasis a la meditación, porque la meditación es mi más grande y mayor herramienta para poder dejar de lado todo ese ruido y reconocer lo que sí soy, porque es un estado que te permite observar, te permite percibir, te permite entender, contemplar, sin juicio, sin un deber ser, sin un podría ser distinto, es lo que es. Aquí es donde empieza la aceptación de lo que es y solo desde esa aceptación de lo que es que puedo verme tal y como soy. ¿Y qué es lo que observo? El mapa. Observo el cuerpo físico, observo la energía,
Observo la mente, cómo se mueven estos pensamientos, estas emociones, cómo se porta mi ego. Me vuelvo un testigo de mi propia existencia, como si yo fuera una película, la película más entretenida de mirar. Y en la película hay malos momentos, en la película hay momentos tristes, hay de tensión, hay miedo, hay ansiedad, hay alegrías, hay amor, hay dicha, hay todo. Es esa experiencia, es mi vida, es mi película. Y cuando yo empiezo a ver todo esto, procesar todo esto desde la ausencia de juicio, aparecen dos cualidades que ya las hemos tocado y van de la mano siempre, que es el discernimiento y es el desapego. Es el intelecto y la intuición, este cuerpo sabio, el que nos permite practicar el discernimiento y el desapego. El discernimiento me va a mostrar qué es eso que es verdaderamente importante. Y sí, aquí hay capas superficiales, como ¿qué es importante? Estudiar, ¿qué es más importante? ¿Estudiar ingeniería química o estudiar arquitectura? Les pongo yo mis ejemplos de cuando era joven por estudiar en la universidad, ¿no? ¿Qué es más importante? Em, ¿Tener razón con mi pareja o con esta persona o estar en paz? ¿Qué es más importante? Y ahí me puedo quedar como en la parte superficial. Pero luego si voy más adentro, ¿qué es más importante? ¿Defender mis valores? ¿Actuar de acuerdo a mis valores? ¿O no? ¿O pertenecer? ¿O hacer lo que se supone que es adecuado? Y luego, ¿qué es más importante? Lo más importante en este propósito de vivir es conocerme. Y entonces, si se fijan, en realidad no hay ningún camino incorrecto, porque en todo camino, si yo lo decido, me voy a conocer. Habrán caminos más complicados que otros, pero con conciencia y con presencia, todos me hablan de mí. ¿Es real? ¿Es real o me lo estoy imaginando? ¿Es real que me dijo esto o es simplemente mi reacción? ¿Es real que esto que me genera miedo es tan grande como este miedo que siento? ¿Los árboles que se mueven en el bosque y que me quieren atrapar son reales o no? Y finalmente, ¿es verdadero o no es verdadero? Esto es cierto. Y cuando hablamos de verdad, en un sentido muy profundo, no estamos hablando de mi verdad y tu verdad. Porque en un accidente de coche en el que hay personas dentro del vehículo, fuera del vehículo, hay, no sé, en total 20 personas, cada persona tendrá una perspectiva distinta y cada quien tendrá su propia verdad. Y la verdad de uno no invalida a la otra. La verdad en realidad como subjetiva, nadie nunca la va a saber, porque yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Pero hay una verdad que va más allá de todo, que es como universal. Y por ejemplo, algo que es verdad es que eso que tú eres, esa esencia que tú eres, nunca cambia. Ahí está. No importa la edad que tengas, no importa si subiste de peso, si bajaste de peso, si estás de malas, si estás de buenas, tú eres eso. Eso que tú eres no cambia. Y la segunda es el desapego. Que el desapego la ponemos en práctica como una observación desapegada de la temporalidad. Porque ¿qué pasa? Si yo me doy cuenta de que en realidad nada es para siempre, entonces vale la pena aferrarme tanto que mi vida dependa de yo. Vale la pena dejarlo todo perdiendo mi paz por algo que tarde o temprano se va a ir. Y aquí no quiere decir que la respuesta vaya a ser que no. La respuesta puede ser que sí. Al final el camino recto nos lleva a cada quien por diferentes, con diferentes pasos. Pero es como esto que hablábamos para desmantelar el miedo, para quitarle miedo, es cómo puedo reconocer la temporalidad de las cosas. Esto que me frena, estas emociones que me frenan, todo es temporal. Y cuando yo entiendo que todo es temporal y que simplemente pasamos por este mundo, así como las emociones en el hotel, nosotros, nosotros como vida, como experiencia, estamos aquí por un tiempo determinado que quién sabe cuál es. Las relaciones que tenemos podrán durar, podrán no durar, nunca lo vamos a saber. Entonces, ¿qué es lo más importante?
Me desapego a todo aquello que me quita mi paz, que me aleja de mi objetivo, que me aleja de mi calma, que es lo que sí puedo cultivar hoy. Ahora, esto es una visión evidentemente filosófica, muy elevada, difícil de practicar. Ya vimos todo el recorrido que hay que hacer, no es cosa menor. Pero poco a poco vamos teniendo mayor desapego y mayor discernimiento para poder soltarlo todo. Porque como decía, podemos tener opiniones, pero ¿para qué nos aferramos a ellas? Habrá veces que es necesario, habrá veces que no, y no pasa nada. Porque el punto es escoger lo más beneficioso para el crecimiento interior. Aquí no es escoger lo que está bien y no escoger lo que está mal. Recuerden, no hay bien y mal. Depende de las circunstancias. ¿Qué es lo más beneficioso para ti en este momento, para que tú crezcas internamente? Y con todo esto, cuando ya recorremos todo este proceso, llegamos al cuerpo dichoso. Y este cuerpo dichoso es la verdad. Esto es lo que es verdadero, porque es aquello que no cambia, que no importa la edad que tengamos, se mantiene igual. Es esta esencia, en algunas religiones le llaman el alma. No depende de nada ni de nadie. Es este espacio dentro de nosotros en el que no hay deseo, no hay deber, no hay pensamiento, simplemente somos y punto. Pero para darnos cuenta de esto, hay que poder limpiar todo lo demás. Y entonces pasamos por este discernimiento de, no, pues yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto. Y hemos hablado de observarnos como una experiencia, porque eso somos. Somos una experiencia. Somos una experiencia de dicha infinita. ¿Por qué? Porque si el sufrimiento nos lo da el apego a los pensamientos y a las emociones, a este papel identificado del ego, y estamos hablando de que en este centro eso no existe, entonces va a haber dicha siempre. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esto que está aquí, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo entiendo que soy eterno, podría verlo así, que no pasa nada, que la vida en algún punto se va a ir. Entonces si se va hoy o se va mañana, no depende de mí. Yo hago lo mejor que puedo y listo. Todo esto bien filosófico y elevado, yo lo sé, pero esto se alimenta viviendo con amor y con devoción. Hemos hablado ya del amor. La devoción es esta confianza, este amor, esta alegría, esta paz que todos hemos sentido. Todos. Todos hemos visto un paisaje, los que son padres han visto los ojos de sus hijos y sienten una emoción interna que es un amor, una alegría, una paz que no pueden explicar. Eso es este cuerpo. Cuando estamos en esos momentos que son muy contados, es que estamos experimentándonos más allá de el intelecto, la intuición, la mente, los pensamientos, el cuerpo, la energía, etcétera. Y ya vi que se me acabó el tiempo. ¿Tienen 3 minutos? O, em, o lo pauso. Dijeron que sí, creo. Dice ese que sí, dice Yo lo sí que me sí. tengo que ir, pero puedo ver los 3 minutos luego. Claro, tú dale, Tania, gracias. Descansa. Ustedes también. Y entonces, hemos hablado de que el cuerpo es un mapa. Y si el cuerpo solo es un mapa, si el cuerpo solo es un mapa, aquí es donde entra, ¿qué pasa, Leo? Que un mapa te lleva a algún lado. ¿A Ajá, dónde vas? ¿No? O sea, ok, exactamente. es la ruta, ¿no? ¿Cuál es el destino? Ejé, exactamente. Entonces, si hemos hablado de que el cuerpo solo es un mapa, entonces, pues, ¿quién soy? Porque si no soy mi cuerpo, entonces, ¿quién soy? El cuerpo es un vehículo. Decía Leo que hay que tener un destino. El cuerpo es un vehículo. La carroza es nuestro cuerpo físico. Ese es el que mueve a todos lados. Los caballos son los sentidos, son el cuerpo energético, son lo que le da energía y vida, movimiento a esta carroza. Los sentidos nos ayudan a experimentar el mundo alrededor de nosotros y nuestra energía nos permite experimentarlo. Las riendas son la mente, son el cuerpo mental. Estas riendas son las que dirigen nuestra energía.
dirigen nuestros sentidos. Hemos dicho, a donde van los sentidos va la mente. Y estamos en el proceso de decir, a donde yo quiero van mis sentidos, va mi mente y por ende mis sentidos. Y finalmente, el cuerpo sabio es el conductor. Pero entonces, vuelvo otra vez. ¿Quién soy? Yo soy el pasajero. Esta es una forma que me encanta de poder visualizar todo. Soy el pasajero. No soy ese cuerpo que me mueve. No soy ese deseo que surge por los sentidos, que son los caballos. No soy esta energía que me mueve. No soy las riendas del carruaje y tampoco soy el conductor. Yo como pasajero le digo al conductor a dónde quiero ir y el conductor me lleva. ¿Y qué pasa? Que cuando vivimos sin conciencia, el pasajero tiene miedo. El pasajero está muerto de miedo porque el conductor se quedó dormido. No hay intelecto, no hay intuición. Y entonces, ¿qué pasa? Las riendas no tienen dirección, no saben a dónde ir, no saben a dónde llevar porque no hay conductor que les diga para dónde, pues se quedó dormido. ¿Y qué pasa? Pues la carroza por sí sola no anda, pero sí está conectada a los caballos y los caballos van a ir a donde su deseo los lleve. Porque si ven pasto por aquí que está fresco, se van a poner aquí a caminar. Y si luego ven unas flores que se ven deliciosas, luego se van a ir a avanzar. Y luego si se espantaron porque salió un zorro a la mitad del bosque, entonces van a salir corriendo. Entonces, nuestro propósito en toda esta vida es despertar a ese conductor. Despertar a ese conductor con intelecto, con intuición, para que nos ayude a retomar el control de nuestra vida y que realmente nuestra alma vaya a donde tiene que ir. Porque necesitamos que el conductor siga las instrucciones del pasajero. Y es por eso que el proceso de autoconocimiento es tan importante. Porque solo a través de que me conozco y me doy cuenta de todo lo que no soy, reconozco lo que sí soy y permito que mi intelecto y mi intuición guíen el camino hacia la rectitud, con una vida próspera en la que disfruto, porque es lo que mi alma vino a hacer, y en la que me siento libre y por ende reconecto con esa dicha, con ese, dejo de lado ese yo soy y me reconozco como lo que sí soy, algo en lo que no falta nada, en lo que todo está bien. Y sí, es un proceso que pudiera parecer imposible, pero que como todo, si bien este es el propósito, como lo hemos practicado en la meditación, no hay nada a lo que llegar. Simplemente tengo que aceptar lo que es, permitirme reconocer lo que es y dejar de lado lo que no es, con más amor, con más compasión y sin juicio. Y esa es la forma. Ay, aquí terminamos el cuerpo como un mapa. Y por eso ese decía yo al principio que estaba muy emocionada porque vean nomás qué belleza. Para mí, ver la vida de esta forma ha transformado todo, porque todo hace sentido y lo que no hace sentido no tiene espacio. ¿Cómo lo ven? Pensamientos, opiniones, comentarios, resistencias, crisis existencial. No, si están aquí es porque ya pasaron un poquito esa crisis existencial, un poquito, aunque sea. Leo, abriste Porque ya micrófono. están en la sala de la, en la sala de la crisis existencial. Exacto, Está muy bien, exacto. ya están sentados ahí. Ah, Nada, no, a ver, está espectacular, está maravilloso. Creo que es, cuando estudiábamos derecho, ibas a entrar al examen, era un examen anual y no había parcialidades ni tareas, nada. Y te zambutías como todo el año en esa semana de exámenes, ¿no? Entonces llegabas al examen de no me mueva porque se me sale el conocimiento y repruebo. O sea, así me siento un poco medio empachada, ¿no? O sea, como que es demasiada información como para digerirla. O sea, creo que necesito como Boa del Principito, ¿no? O sea, que a mí me comí un elefante y ahora esperando una semana a digerirlo, ¿no? O sea, como poner las cosas en su lugar. Y me quedo con algo que dijiste, si es un buen maestro, te ayuda a ir a tu interior. mm, Y no es cebollazo, eres una gran maestra. O sea, creo que sin
el hecho de, o sea, que tú, te digo, nos tiraste a la alberca, ve al interior y luego te explico cómo patalear. Luego te explico qué pasó. Es una gran maestra, de verdad. Y mira que soy ñoña de corazón y me he enamorado de mis maestros desde el Kinder 2. De las mejores maestras de vida, hija. Gracias. Mm, Muy cañón. Gracias, Leo. Gracias, gracias. Pues ahora va el proceso de empezar a digerirlo todo. Y no desde aquí, desde acá, desde acá, desde acá, desde todo esto que ya vimos que tiene su lugar. En cada experiencia, todo tiene su parte, permitiéndonos vivir esa experiencia desde esta plenitud. Y el conocimiento, este proceso de autoconocimiento es muy importante. Algo que me faltó mencionar es cuando hablamos de estas dos cosas que nos permiten limpiar el intelecto y, bueno, limpiar todo para conectar con el intelecto y la intuición y después descubrir esa alma que somos. Una de las herramientas de purificación más importantes, bueno, una es la meditación, pero este autoconocimiento surge también del estudio. Y este estudio se hace con cosas así, ¿no? El tener este tipo de clases que nos llevan al interior, el leer libros, el escuchar podcasts, pero que nos lleven a ese estudio del ser. Entonces, vamos a poder absorber un montón de conocimiento, pero ese conocimiento, como hemos dicho, solo se vuelve sabiduría a través de la experiencia. Y por eso es que empezamos con la meditación desde el comienzo, porque es bien importante, porque gracias a esa práctica es que nuestra vida entera se empieza a volver una experiencia. Así que a integrar con la vida misma. Ese, ¿tú querías decir algo? Sí, aporto más de lo mismo que dijo Ana, coincido totalmente. A Mm, ver que no las veo. Ahí está. aquí estamos. Estoy aprendiendo mucho, siento que eres una buena enseñante. Mm, Yo un humilde alumno, intentando aprender, intentando entender todas estas partes. Este, eh, y lo veo tan importante que siento la necesidad de ir incorporando de a poquito todo esto que me va enseñando, porque eh, el ejemplo este del carruaje, del carro, el jinete, el acompañante, está perfecto. Ahí me entendí, me quedó muy claro, digamos. mm, Este, empiezo a ver de a poquito mi propósito de vida, que era un poco el motivo de entrar en este seminario. La verdad, qué lindo por ir descubriendo y que alguien te haga abrir los ojos y te empiece a mostrar cuál es el camino. Y tú lo estás haciendo en mí, en nosotros. Gracias. Gracias, ese. Gracias a ambos. Para mí es una oportunidad hermosa, hermosa, hermosa de justo vivir con propósito. Así que gracias por sus palabras, me las llevo con mucho cariño. Nos queda tarea para esta semana. Han estado practicando la meditación con la respiración alterna. A partir de mañana, incorporen la meditación con la velita. Si tenían 20 minutos, bueno, les voy a subir las instrucciones en el Drive para que las puedan releer. Pueden o no incorporar respiración antes, ahora sí que depende de ustedes, del tiempo que tengan y de cómo quieran conectar, pero la idea es que la puedan experimentar por una semana más para que puedan absorber un poquito más el impacto de esta práctica. Eso por un lado. Por otro lado, no les voy a dejar ahorita tarea intelectual porque tienen las del domingo de observar, de cuestionar, etcétera, etcétera, pero vamos avanzando. Lo que sí es que la siguiente semana tenemos nuestros uno a unos nuevamente, que recordemos que tenemos tres, así que vamos por el segundo. Les voy a mandar, igual que la vez pasada, el link para que puedan reservar. Si por alguna razón no encuentran tiempo en esa semana, me avisan y vemos cómo le hacemos. Al final la intención es que pues lo puedan tener. Y
eso es todo. Y les voy a subir una meditación para conectar con las emociones. También, no para que la hagan como tarea, sino para que la tengan. Para que la tengan, si alguna emoción llega, que la puedan utilizar. Si la quieren practicar nada más porque sí, también. Y con eso concluimos nuestra semana número 7. Así que Bien. gracias por este proceso porque está siendo maravilloso. Gracias, Eres gracias. tan contundente como sutil. O sea, eres una combinación espectacular. Muchas gracias. O sea, de verdad, uf, Mm, estás increíble. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que descansen. Nos estamos escribiendo. Adiós.